Dar la bienvenida a todos nuevamente, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, y los de casa, pero de casa de allá también bienvenidos, ¿verdad? Ayer les extrañamos por allá antier. Y bueno, vamos a iniciar con el tema número 27 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, este pues, estudio o exposición de la carta a los Romanos, que venimos viendo versículo a versículo. Yo le voy a invitar que venga por favor a Romanos capítulo 8. La semana anterior nos quedamos en el versículo 25, así que ¿cuál sigue? No, si la revelación es progresiva, ahí va. Hoy vamos a estar viendo los versículos 26 y 27. Y este tema, para los que anotan, se llama No estamos desamparados. Así se llama, no estamos desamparados. El versículo 26 y 27 los voy a leer, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Sin duda, una de las personas más mal entendidas de la Trinidad es precisamente el Espíritu Santo. Aun y en cuando hoy en la actualidad se habla mucho acerca de Él, se habla mucho, se escribe mucho, hay congresos que se hacen. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, grandes movimientos del cristianismo, de la iglesia evangélica en el mundo surgieron, ¿verdad? Con este neopentecostalismo o este nuevo pentecostalismo, tratando de ir hacia el original, hacia los inicios de la iglesia, y se hablaba mucho del Espíritu Santo, y en aquel entonces había un mover. No tengo tiempo para meterme por ahí en el sentido de hablar de la historia de la iglesia, que es muy interesante, y es importante conocerlo para ver de dónde venimos y por qué estamos aquí. Pero surgieron movimientos, algunos que hoy en día están funcionando, otros y otros ¿sí? Algunos empezaron con una muy buena intención y algo pasó a lo largo del camino, ¿verdad? Cuenta la historia, la manera en que se reunían, sobre todo esto fue en los Estados Unidos, y eran grandes multitudes, eran campamentos que se hacían y llegaban por miles y todo el día se predicaba y bueno, surgió algo, ¿verdad? Ahí. Y después hubieron algunas cosas, pasados unos 60 años, ¿verdad? Por allá en los 60 hay otro movimiento, ahí aún dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia romana, hay el movimiento de la renovación, viene otra oleada pues se conoció como el movimiento carismático, ¿verdad? Y hoy en día hay unas revolturas, ¿no? Han habido enseñanzas, hay muchos libros acerca del Espíritu Santo, sin embargo se le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo que nada tiene que ver, que nada tiene que ver. De repente uno se encuentra en reuniones en donde se confunde el emocionalismo con la presencia y con la influencia del Espíritu Santo. Y ha causado muchas cosas, ¿no? Que, bueno, el asunto es que por no fundamentar, por no entender, por no arraigar, por desapegarse de las escrituras, entonces nos vamos desviando y no tenemos entonces con claridad qué es la obra, o sea,
quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace y por qué lo hace. Y mis amados, todo eso nos enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que venga a haber un desapego a las Escrituras, el hecho de fundamentar, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo y aún las enseñanzas, cosas que se enseñan acerca del Espíritu Santo, fundamentarlas en experiencias personales de, pues, que alguno tuvo por allá, ¿verdad? Y de repente uno, es que yo sentí que entré al hotel y al entrar y alguien me agarró y volteé y no era nadie y me dijo el Espíritu Santo soy yo, y hasta libros sacan de eso, ya todo el mundo anda buscando eso. Sí. Se arraigan, se fundamentan de una experiencia personal, se hace a veces hasta doctrinas y debo de decir a veces experiencias personales muy dudosas muchas veces. ¿Sí? Gente que ha escrito mucho, que habla mucho acerca del Espíritu Santo y sin embargo dice que va a agarrar la unción del Espíritu Santo al sepulcro de su apóstola, ¿verdad? Dices, ¿qué onda con eso? ¿Dónde están las escrituras? Eso es contrario a lo que la palabra establece y sin embargo lo siguen por miles, por millones y le dan más millones. En fin, lo cierto es que el Espíritu Santo es lo que nos dice ser. Él inspiró las Escrituras, ¿se acuerdan? Y Él es ese maravilloso ayudador que el creyente tiene en este mundo. ¿No le da gracias a Dios por eso? Porque no estamos desamparados. El Espíritu Santo es precisamente el ayudador que tiene de parte del Padre, de parte del Hijo en este mundo, enviado por el Señor Jesucristo como Él lo prometió. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, fíjense, aquí ya está el Señor Jesús, pues prácticamente en el último mensaje que les está dando antes de ser entregado. Y Él les dice ahí en el versículo 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, digan conmigo, otro consolador. Es decir, en ese momento, ¿quién estaba siendo el consolador de los discípulos? ¿Quién era en ese momento el consolador de los creyentes? Él, porque Él estaba físicamente ahí, pero Él sabía que iba a ascender, Él sabía que iba a ir a la cruz, Él sabía que iba a resucitar al tercer día y que iba a ir al cielo, ¿sí? Que iba a ir a sentarse a la diestra del Padre y que una vez estando Él allá, enviaría al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. Para que esté con ustedes en esas reuniones así bien acá. Para que esté con vosotros para siempre. No para que venga ahorita y se va. Y dame más, ¿verdad? Y échame otro poquito, y ya se te fue, espérate, ahí viene otra vez, ¿verdad? Y cáchalo ahí, y luego de repente hay algunos que agarran y les avientan al Espíritu Santo, según ellos, a la gente, ¿no? Como los managers de la presencia de Dios, ¿no? Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, ¿a qué se refiere al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y aquí hablar de recibir no está hablando de una experiencia en un evento. ¿Sí? ¿Ya recibiste al Espíritu Santo? Sí. ¿Y por qué dices que sí? Es que hablé en lenguas, o es que hice esto, o es que hice aquello. No está hablando de ese recibir. ¿Sí? Aquí está hablando del hecho hacer morada para Él, y ahorita lo van a ver más adelante. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. O sea, no lo percibe. Y dices, bueno, pues ¿cuántos ven al Espíritu Santo? Pues no se está refiriendo a los sentidos, ¿verdad? Pero espiritualmente no lo ve, espiritualmente no lo percibe. Dice, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Es una maravilla. Más adelante en el versículo 26, ahí del mismo capítulo de Juan 14, dice, pero el Consolador,
Y luego dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean la Trinidad obrando a favor del creyente. El Padre enviando al Espíritu Santo en mi nombre, es decir, en mi representación. ¿Sí? Él, es decir, en representación del Señor Jesucristo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo y debemos de entender esto, que Él es una persona, mis amados. El Espíritu Santo no es una influencia. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona, no es una influencia, aunque obviamente influye, es muy influyente, ¿sabe usted? ¿Sí? Influye en el creyente. El Espíritu Santo tampoco es una emanación de Dios, no es algo que le sale a Dios así como una corriente de algo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, es una persona, ¿sí? Tampoco es como lo denominan algunas sectas, es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Otras sectas dicen es el modo en el que Dios obra. ¿Sí? No. El Espíritu Santo es una persona tan real como el Padre, es una persona tan real como el Hijo, que piensa, que siente. Y ahorita no vamos a entrar a ver todo esto, es decir, todo un estudio de neumatología, ¿verdad? Pero nada más quiero dejar claro, quiero dejar bien establecido, el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y esa persona vive, digan conmigo, vive permanentemente en el creyente, en todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo vive en él. ¿Está bien? Y no es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión de emociones. Ciertamente cuando pues hay veces que las emociones pues también nos llegan, ¿cierto o no? ¿A poco no? ¿A poco usted no se emociona o no tiene tiempos en los que de repente se emociona hasta las lágrimas al decirle gracias, Señor? Pero a veces también está como un plátano. ¿A poco no? Sin embargo, le dice gracias, Señor. Pero uno le da gracias a Dios en base y con el entendimiento y en base a la realidad de lo que Él hace y no con algo tan voluble, tan ambiguo como pueden ser los sentimientos. Es que hoy sí lo sentí, es que yo no lo sentí, es que no sentí el Espíritu, es que yo hoy sí. Pues miren, a veces no lo sentimos, ¿verdad? Pero ahí está. Y a veces no lo sentimos porque no andamos muy bien. Y a veces no lo sentimos porque no nos hemos puesto a cuentas con Él. Y no hay esa cercanía, aunque esté en nosotros. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero no es algo así como que, miren, el Espíritu Santo no es una atmósfera, ¿eh? No es un ambiente. A ver, vamos a dar algunas cuantas notas aquí para que sienta la presencia. Y le pega a uno sus manipuladas emocionales, ¿no? O sea, no es así. Qué bueno que tenemos la música y que podemos adorar y que podemos levantar las manos y que podemos relajarnos en su presencia con el entendimiento de que lo estamos exaltando a Él. ¿Están conmigo? Entonces, el Espíritu Santo, repito, mora permanentemente en el creyente. Hubo un creyente muy destacado de los mencionados padres de la iglesia. Sí, él se llamó Ignacio. Le decían Ignacio mártir, obviamente porque fue martirizado, pero él se apodaba a sí mismo y a otros creyentes, él se decía Teóforo. ¿Cuántos Teóforos hay aquí? Se oye medio raro ese nombre, ¿verdad? Bueno, para nuestros oídos, ¿verdad? Porque es una palabra, de hecho el nombre está en griego, pero Teóforo quiere decir portador de Dios. Fíjense. Portador de Dios, en donde Dios está. ¿Cuántos les gustaría que les apodaran así? Que fuera tan evidente que son teóforos. ¿Cuántos teóforos hay? A ver, ¿cuántas teóforas? Ah, bien.
¿verdad? Porque decía que cada verdadero creyente es un portador del Espíritu. Entonces decía, pues, tú eres un creyente y hay evidencia de que eres un creyente genuino, se ve el fruto del Espíritu Santo, pues teóforo. Entonces yo espero que ya al final todos nos digamos teóforos. Y ahí también hay teoforitos, ¿verdad? En otras palabras, mire, esto es fuerte, pero ahí les va. No es cristiano aquel en quien no mora el Espíritu Santo. Así de sencillo. No es de Cristo. No le pertenece a Él, aquel en quien el Espíritu Santo no mora. Eso es el versículo 9 del capítulo 8 aquí de Romanos. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Digo, ya más claro que eso es, ya, no se puede más. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, hace una pregunta que es retórica porque se asume que ya se conoce la respuesta, ¿está bien? Pero está haciendo la pregunta para hacerlos meditar en este punto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando se habla de templo del Espíritu Santo, fíjense bien, no dice tabernáculo. Un tabernáculo es algo móvil, no es algo permanente. La idea cuando dice de templo está refiriéndose a una morada permanente, ¿sí? En donde habita. Estas paredes y estas lonas no son el templo de Dios. ¿Estamos? ¿Quién es el templo de Dios? En lo individual, ¿quién es el templo de Dios? Es decir, ¿quién es morada de Dios? Pues el creyente, ¿sí? Y como iglesia, o sea, como cuerpo de creyentes, somos morada de Dios también. ¿Está bien? Pero dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, le está hablando al creyente, es templo del Espíritu Santo. O sea, o ignoran que el Espíritu Santo, en otras palabras, les está diciendo, ¿no se acuerdan? Yo ya los estuve enseñando por mucho tiempo. Y ustedes ya les dejé en claro que el Espíritu Santo habita en ustedes, que habita en los creyentes. O sea, no en todos, no, pues es que yo vengo acá y cuántos, no, pues yo por fe digo que sí vive en mí. No, esa es una realidad que en el creyente el Espíritu Santo mora. Entonces se está refiriendo, aquí se está dirigiendo a los que en verdad han creído, no a los que repitieron una oración, a los que en verdad han creído. Dice, el cual, Espíritu Santo, está en vosotros. Fíjense bien, dice, el cual, el Espíritu Santo está en. Esa palabra en el griego también es en. Y quiere decir, no solamente que está adentro. Es como cuando hablamos de estar en Cristo. Se refiere a que alguien, por ejemplo, estás adentro de Él, pero que Él está adentro de ti. Y a eso se le conoce como inmanencia, a una unión que ya no puede separarse. Por eso antes, en el versículo 17, ahí mismo de 2 Corintios 6, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Y aquí les recalca y les dice, o ignoran esto, dice, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios. ¿Quién es el cual? ¿Sí? Aquí no, aquí ya es el cuerpo. Que el cuerpo lo recibimos de Dios. Dice, y que no sois vuestros. O sea, nuestra vida no es nuestra vida. Por eso todo este asunto de que, y si se suicida, pues es que pues eso no cabe en un creyente, punto. O sea, un cristiano no se pertenece a sí mismo. Acuérdese, hemos sido redimidos, de eso hemos hablado mucho
Hemos sido comprados, le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros. Es que mi cuerpo me pertenece. No, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Porque lo recibimos de Él. ¿Están aquí? Más adelante, ya después allá en Juan 16, yo les voy a dejar tarea. ¿Está bien? Les dejamos esa tarea de llegando allá a casa. Vean el capítulo 16 de Juan, porque habla acerca de la obra del Espíritu Santo y palabras más, palabras menos. El Señor les dice, miren, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Porque imagínense cuando Él les dice, yo rogaré al Padre que los envíe otro consolador, así como que se voltearon a ver y si nosotros seguimos leyendo, así como que entonces nos va a dejar solos, pero ¿cómo va a estar? O sea, había inquietud, ¿verdad? Y concluye esta idea y les dice, miren, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Pues, miren, no los voy a dejar sin consolación. Les enviaré otro consolador para que esté con ustedes siempre. Él les va a recordar, Él los va a guiar, Él les va, en los tiempos difíciles, Él va a estar con ustedes, ¿verdad? Él me va a glorificar a mí, no se va a glorificar a sí mismo. Él me va a glorificar a mí, mis palabras se las hará saber, las conversaciones con el Padre se las hará saber, les va a revelar, les va a recordar lo que yo ya les he enseñado y les habla todo esto, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, el Señor nunca nos abandona. ¿Sí sabían eso, verdad? Porque a veces nos sentimos así. ¿Cuántos han pasado tiempos muy difíciles? ¿O cuántos pasan tiempos difíciles? Entonces todos, a veces en ese tiempo difícil, obviamente nuestros sentimientos, porque los tenemos y estamos, o sea, somos afectados por ellos y no está mal. Dios los puso, pero no los puso para que nos gobernaran. Y a veces nos sentimos muy contentos, pero a veces en los tiempos difíciles pues no nos sentimos tan bien y hay tristezas, hay aflicciones y podemos tener la tentación de pensar que Dios como que se apartó de nosotros. Podemos tener la tentación de sentirnos solos, de sentirnos desamparados, pero otra vez, un verdadero creyente no está desamparado, es morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo no se le fue. A veces no lo percibimos porque las circunstancias nos tienen entumidos de tanto trancazo. A veces. ¿Están aquí conmigo? Entonces, pues, tenemos tristezas, tenemos aflicciones y en esas tristezas y en esas aflicciones, pues necesitamos ser consolados. Y la enseñanza que tenemos en la Escritura es que a mayor tristeza, mayor consolación. ¿Están aquí? Cuando a mayor dolor, mayor alivio. ¿Cierto o no? O sea, si algo te duele mucho, ¿cómo sientes más rápido el alivio? O sea, o más bien, ¿cómo percibes el alivio? ¿Cómo disfrutas el alivio? ¿Cuando te está doliendo algo mucho o cuando casi no te duele? Te está doliendo, ¿verdad? O sea, sientes y bueno, así es, tenemos que entender eso. La semana pasada tocamos el texto en donde dice, bueno, es que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y aquí ahora nos está diciendo, no estamos solos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí luego tienen dudas que necesitan ser despejadas? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí de repente o continuamente pues necesitamos dirección de parte de Dios porque luego nos encontramos como que en una Y, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora para dónde le doy? ¿Verdad? Y necesito sabiduría, necesito una instrucción para ser formado en eso y poder tomar las decisiones sabias, correctas, Señor, las que tú quieres que yo tome. ¿Sí tienen necesidad de eso? Bueno, todo eso es obra del Espíritu Santo en el creyente. Eso es lo que quiere decir consolador, mis amados. Consolador también quiere decir abogado. ¿Sí? Pero de los buenos, no de los que les dan unas desvalijadas a los clientes. No, este es un buen abogado, es decir, alguien que se para a favor de otro y que defiende sus derechos y que lo defiende con justicia, con equidad. ¿Sí?
pero también quiere decir maestro, también quiere decir ayudador. Entonces, fíjense todas las funciones que el Espíritu Santo tiene para con el creyente en quien vive. ¿Está aquí conmigo? Venga rápido, por favor, a 1 Corintios, capítulo 2. Voy a leer, no me voy a detener a hacer un exégesis de esto que vamos a ver, solo quiero enfatizar algo. Estoy poniendo una base, estamos en la introducción. Después haremos un exégesis del versículo 26. Pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. O sea, estamos hablando de entendimiento, ¿no? ¿Cómo es la sabiduría del mundo, mis amados? ¿Qué dice la sabiduría del mundo, por ejemplo? Y que son los poderosos, ¿verdad? O sea, la gente, alguien que es muy próspero, hay personas que tienen más dinero en sus cuentas personales que las que tienen muchos países completos. Entonces, alguien así, un poderoso, de repente lo invitan a que dé iba a decir una prédica, pero no, ¿verdad? Una conferencia, ¿verdad? Hay un simposium de hombres de negocios, entonces, pues tráiganse a este poderoso. Entonces este poderoso llega y les dice con sabiduría humana, pues o cómo ha logrado, qué es lo que tiene que hacer. Y si dice cualquier burrada, todos dicen, ¡oh, qué tremendo, Lo vamos a poner, no, hasta sacamos un libro y hacemos esto y hasta película le hacemos. ¿Sí me explico? Dice, no, así no es, dice el apóstol Pablo, no estamos hablando de eso. Fíjense, entre los creyentes no se mueven por la sabiduría del mundo. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, de esto cuando dice oculta no quiere decir, ay, que está tenebrosa, que está ahí para un que otro escogido, para un que otro iluminado. No. La sabiduría oculta es algo que ha estado guardado. El entendimiento de Dios dice que Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. O sea, que Dios estableció a manifestar para gloria de Él, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, o sea, la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, si hubieran sabido qué es lo que estaban diciendo, no lo hubieran dicho. Si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las palabras del Señor en la cruz? Las últimas palabras. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué fue lo que Él les dijo? ¿Cuál fue la intercesión del Señor? Perdónalos, que no saben lo que hacen. O sea, están bien troncos todos estos. No entienden. No saben lo que están haciendo. ¿Sí? Eso, la ignorancia, debo decir, no es justificante, o sea, no justifica, ¿ok? Porque han de dar cuentas. Versículo 9, antes bien, como está escrito, y esto que va a hablar aquí hace una referencia y una combinación de Isaías 64:4 con Jeremías 36:16, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense la obra del Espíritu Santo. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Comunicarnos. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el no nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Y esto es cierto. El mensaje de la cruz es una locura para los que no creen. Es una locura para los que se pierdan. Ay, ¿cómo crees? No inventes. ¿Verdad? Bueno. Entonces, yo nada más les quiero pedir que se fijen en este pasaje, que no está hablando de un despliegue de señales que no se han visto antes para atraer a la gente, ¿sí? O para mostrarles el gran poder que el mentado ungido tiene. Despliegue de señales por ahí para decir, no, mira, es que esto es lo que dice la Biblia, que lo que ojo no vio y esto nunca se había visto, ahora se está viendo, de esto habla. No, no está hablando de eso. Nada más lo digo así, para dejar claro el pasaje, porque aquí está hablando del conocimiento de Dios, que el conocimiento de Dios no se puede lograr por medios naturales, sino que es algo transmitido por el Espíritu Santo a todo aquel que ha creído. O sea, si no ha creído, no hay esa transmisión del conocimiento de Dios. Si no pone su confianza en Cristo, no hay esa transmisión, no se imparte esa vida, y eso es donde nos está hablando de cómo Dios le comunica la vida al hombre, es por medio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo viene a ser uno inseparablemente con el hombre que ha creído, con la mujer pues también. Ayer fue el día de la mujer, ¿verdad? ¿Y cuándo es el del hombre? ¿Dónde? Antes del día del niño, ¿no hay? Todos los días, ¿verdad? Bien, por eso. Romanos 8:26. Vengan conmigo, por favor, porque ya vamos a entrar al mensaje, ahora sí. Cuando usted llegue ahí a Romanos 8:28, me avisa, ¿sí? Muy bien. Fíjense bien, vamos a ir frase por frase. ¿Están listos? Muy bien. Dice, de igual manera, hasta ahí. De igual manera. ¿A qué se refiere cuando dice de igual manera? Bueno, acuérdense que así como la creación habla en el versículo 22 y como los creyentes habla en el versículo 23, ahora el Espíritu Santo también lo hace de la misma manera. ¿Qué es lo que hace? Ahorita vamos a ver. Dice que gime. ¿Sí? Que hay un gemido. Ahorita vamos a llegar para allá. Nos habla, repito, entonces de los gemidos de la creación. ¿Cuál era ese gemido, esa expresión que no se puede expresar con palabras por parte de la creación? ¿Cuál era ese gemido? Vimos la semana pasada. Bueno, la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios, es decir, la glorificación del creyente. ¿Sí? Y también vimos los gemidos de los creyentes, que era por ser liberados de la corrupción. Mismo asunto, por la glorificación, ¿sí? Y es un gemido y uno que dice, Señor, ¿ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No tanto por los problemas que uno pueda tener derivado de las malas decisiones muchas veces o de los pecados en los que uno ha incurrido, ¿sí? Pero al estar consciente de que, pues al ser nuestra carne asiento del pecado, al nuestra carne no haber sido redimida aún, pues todavía no tenemos una comunión tan íntima como quisiéramos con Dios, y que hacemos cosas, decimos cosas, pensamos cosas, ¿sí? A causa de esa debilidad que sabemos que ofende a Dios y que es una lucha de la que nos queremos despojar, así como de unas ropas apestosas que traemos. ¿No les pasa eso? ¿A cuánto les pasa eso? Que dices, ya como quisiera estar contigo, Señor, en una comunión tan íntima, tan estrecha, que absolutamente nada me distraiga de eso. Que absolutamente nada estorbe esa comunión. Bueno, ese era el gemido de los creyentes, pero ahora vienen los gemidos del Espíritu Santo. ¿De qué se tratan? Que los creyentes reciban la fortaleza necesaria en tanto llega la glorificación. Entonces, por eso dice de igual manera. Ya hubieron los gemidos de la creación, los gemidos del creyente, ahora los del Espíritu Santo. Entonces dice de igual manera. Después, fíjense, viene el Espíritu nos ayuda. Digan conmigo, el Espíritu nos ayuda. Nos ayuda, está en tiempo presente, ¿sí?
Es decir, es una acción continua. La palabra griega para describir el verbo ayudar quiere decir acudir en ayuda. Pero es muy fuerte porque habla de juntarse para ayudar. O sea, no es una ayuda así como que control remoto. O sea, no es como que uno habla a soporte técnico, ¿no? Y por allá te contesta quién sabe quién en quién sabe dónde. Y quién sabe cuándo, porque lo te dejan colgado, ¿verdad? Y no, aquí está hablando de juntarse para ayudar. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda, se podría leer, el Espíritu Santo se aferra a nosotros para ayudarnos, para cooperar, para apoyarnos. Habla de sostener, o sea, una ayuda, pero que no es nada más así todo en empujón, sino que tiene que ver con te sostengo. ¿Está bien? La implicación es una palabra, es decir, la palabra, el verbo en griego es que es sunantilambanomai, es muy fuerte porque tiene que ver con alguien que ayuda a alguien que sabe que es más débil a llevar una carga muy pesada. Es como esto. Luego podemos ver vamos a decir, a un niño, ¿verdad? El niño que pese 15 kilos y de repente quiere mover un paquete a lo mejor de su mismo peso de 15 o de 20 kilos, y ahí ¿verdad? Y si lo puede mover, usted que llega, o sea, y él tiene la necesidad, lo está moviendo, ¿qué hace? ¿Le echa otro kilo? ¿O qué es lo que hace? Ok, lo ayuda, porque usted está consciente de que ese niño no tiene la fortaleza para llevar ese peso. Eso es lo que implica la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda. Es decir, el entendimiento que tiene el Espíritu Santo de que somos débiles y que no podemos por nosotros mismos llevar las cargas que tenemos. Vean qué maravilloso. Porque ni nosotros lo sabemos eso. A veces nos sentimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Échenmelo otra vez. Y que se vuelva a formar. ¿Verdad? No. Dice, el Espíritu nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Aquí no quiere decir, repito, que nos ayude en ocasiones cuando manifestamos debilidades. Preguntas, ¿cuántos de los que están aquí saben, están conscientes de que están rodeados de debilidad? A ver, déjeme ver su mano. O sea, tenemos debilidades, pero y a veces se manifiestan, las más de las veces, ¿cierto o no? Casi todos los días. ¿A poco no? Alguna debilidad, algún detallito se nos resbala por ahí. ¿Sí? Bueno, no está diciendo que cuando me doy un resbalón el Espíritu Santo me ayuda. No está diciendo eso. ¿Sí? La expresión implica que somos débiles todo el tiempo. Así como nos ayuda Él todo el tiempo, es porque somos débiles todo el tiempo. ¿Sí? Por eso su ayuda es continua, no es intermitente. No es como que hoy sí te ayudo y mañana no. Hoy sí te ayudo y mañana no. Hoy sí estoy contigo y mañana no. Eso tú puedes. No, fíjense. Entonces, la pregunta es si tenemos esa ayuda de continuo por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos en ocasiones las barbaridades que hacemos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí hacen barbaridades? No levante su mano. Después oramos por usted al final. Pues todos hacemos barbaridades. Todos nos damos unos derrapones impresionantes. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque lo ignoramos. Porque lo resistimos. Y lo hacemos. Y se nos complica el asunto. Porque a veces establecemos nuestra voluntad por encima de la voluntad que Él nos está comunicando de parte del Padre. Así de sencillo. Entonces el Espíritu Santo, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y fíjense, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sí? Y esta es una evidencia de nuestra debilidad. Fíjense lo que está trayendo como evidencia de nuestra debilidad.
Es decir, la evidencia de una debilidad es que no sabemos lo que necesitamos. Un niño, me refiero a un niño, o sea, no por otra cosa, sino porque pues hay etapas en donde obviamente pues, les falta conocimiento, ¿no? Les falta madurez. Pero un niño está consciente, o sea, les voy a poner esto. Le da hambre, trae hambre. Y póngale usted una charola así con papitas, ¿verdad? Con unos pizzas ahí, así toda esa comida rica, ¿verdad? Póngalo así y ponga unos sodas, ¿no? Ahí, las que usted quiera, para no decir marcas, pero la que usted quiera, póngalo ahí y ponga de este lado, ¿verdad? Pues un buen filete, digamos también, vamos a hacer un buffet y poner un cevichito por ahí y pone esto y unos arrocito, ¿verdad? Una buena ensalada y agua. Y el niño tiene hambre. ¿A dónde creen que va el niño? Dice, no, yo me voy a comer primero mi ensalada. El niño de 5 años, ¿no? ¿A dónde se va? El asunto es de que no nomás el niño. ¿Se fijan? Porque no sabe lo que necesita. O sea, lo ve eso como una posibilidad en donde él piensa que se va a saciar y que se va a poner bien. Pero él no tiene conciencia aún, no sabe que eso es lo que necesita. Entonces se va por ahí. Bueno, de la misma manera nos pasa a nosotros. O sea, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, no sabemos lo que debemos de pedir cuando es necesario pedirlo. Entonces, somos débiles. Somos débiles en nuestra capacidad física, ¿a poco no? ¿Cuántos achacosos hay aquí? Tampoco levanten su mano. Ya oramos por los enfermos, pero tenemos achaques. Y pasan los días y pasan los años y miren, los achaques siguen y aumentan a veces, aunque uno diga que no tengo nada y no tengo nada y no tengo nada, ¿verdad? Y a veces uno no se levantó tan rápido, o ¿cuánto les ha pasado así? De repente te levantas y ¡ay! Y te quedas tantito así, y como ¿qué pasó? Nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Verdad? Nuestra capacidad débil física aún es frágil. Somos frágiles, estamos sujetos a la corrupción. Cualquier cosita, cualquier detallito nos puede costar la vida. ¿Sí? Un resbalón con un hueso de dátil nos mata. Así. Un tropezón, algo lo que sea, o sea, a lo que estoy diciendo es que somos frágiles, pero escuchen bien, también somos frágiles en cuanto a nuestra confianza con Dios. Somos débiles. Y el Espíritu Santo lo sabe, que sí lo sabe. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso es la palabra hebrea anash. Y la palabra hebrea anash literalmente quiere decir irremediablemente enfermo. Quiere decir irremediablemente corrupto. O sea, no tiene remedio en sí mismo. No se puede automejorar, ¿sí? No puede automejorarse. Necesita haber un cambio de naturaleza para que entonces, porque ya está irremediablemente corrupto. Ahora, cuando algo se empieza a corromper, ¿qué le pasa? Pregunta, ¿la corrupción es reversible? ¿Se puede mejorar? Pues no. La corrupción es irreversible. Ya se empezó a corromper. Eso va a terminar hasta que se corrompa completamente.
A lo mejor un pedazo de carne se empezó a descomponer, ya se empezó a podrir. Uno puede detener eso si lo congelas, lo metes al congelador y como que se detiene ahí las bacterias, como que pues, se congelan, ¿no? Pero aún así, escuchen bien, aún así el proceso sigue, ¿eh? Aunque esté congelado, se detiene, pero no se elimina. El proceso, repito, aún en congelación, sigue avanzando esa descomposición. Y si le quita 3, 4 grados y tanto, ¿sí me explico? Tanto más le aumente la temperatura, pues las condiciones va a terminar de corromperse. Bueno, así es el corazón. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchas veces pues nuestras peticiones son genuinas y en el mejor de los casos, déjeme conceder el beneficio de la duda, pues eso, ¿no? Pueden ser muy genuinas, pero lo cierto es de que pedimos lo que creemos que necesitamos, ¿a poco no? Pedimos lo que creemos que necesitamos. Y cuando estoy hablando de pedimos, generalmente la mayor parte de las cosas que pedimos, y usted no me dejará mentir, pero la mayor parte de las cosas que pedimos como creyentes tienen que ver con esta vida. Tienen que ver con cosas que uno necesita, y si uno hace un análisis un poquito más profundo, se va a dar cuenta que el asunto que estoy pidiendo es para que me dé cosas que me hagan la vida más fácil, que me haga la vida más cómoda. Y le voy a decir una cosa, eso es genuino, está bien, ¿verdad? O sea, nada de malo con eso. El asunto es de que pedimos, en el mejor, repito, de los casos, pues puede ser algo genuino, pero si rascamos un poquito más, pedimos lo que queremos, lo que nuestra voluntad quiere. ¿Están aquí conmigo? Entonces, por lo mismo que el corazón es engañoso, hay veces que no podemos separar nuestro egoísmo de nuestra petición. No podemos separar nuestro orgullo de nuestra petición. Y Santiago les dice allá en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, aun cuando se lo piden, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Sí, en la Reina Valera les va a decir, pedís mal. O sea, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Me gusta, es muy clara esta versión. O sea, aun cuando piden cosas, es que Señor, yo ya te he pedido. Sí, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿En dónde hay una mala intención? ¿En dónde brota la mala intención? De nuestro corazón. Somos débiles, ¿se acuerda? Dice, desean solamente lo que les dará placer. Yo creo que esto es muy claro y esto nos deja ver cuál es nuestra condición. Ahora, si le echa otra rana a la olla y se da cuenta de todas las falsas doctrinas que han surgido en los últimos 30 años, todo el asunto de la confesión positiva, ¿verdad? De tú decláralo, decrétalo y hazlo, y tú lo ves y visualízalo, y tú nada más dilo, entonces se va a dar cuenta que todo eso está tan arraigado al egoísmo del hombre, ¿sí? Y a la ignorancia de Dios, que, ay, Dios mío, ¿cómo ha afectado aún a aquellos a quienes en verdad han creído pero ignoran la verdad? Hay muchos creyentes, verdaderos creyentes, creyentes genuinos, nacidos de nuevo, que han sido afectados por todo esto, ¿sí? Y otros que, pues, que han como que en el camino de creer y les venden un pescado echado a perder, ¿verdad? Y pues terminan por darse la vuelta y el riesgo es de que luego terminan amargados contra Dios. Porque alguien les hizo creer que ellos tenían que declarar. Entonces, pues como eso no funciona, al final, oiga, pastor, pues esto no me funcionó. No, pues es que algo andas mal. Pues mejor pacta. Y así podemos sacar un montón de cosas. No, tú decláralo. No, es que te falta que ores más y te falta que ayunes. Con eso mira de segurito. Y ya llegas acá, ¿verdad? 20 kilos menos. Bueno, falta que me hace.
Oiga, pues fíjese que nomás no está. No, pues quién sabe, ese es tu rollo, mano. Algún pecado has de traer y nada que ver, mis amados. Nada que ver. Eso le ha hecho mucho daño a la iglesia y ha estorbado a muchos en camino de creer. Porque la cosa no es así. ¿Están aquí conmigo? Porque generalmente es de pedir y pedimos, ¿qué pedimos? Pues lo que no conviene o lo que queremos y sin preguntarle a Dios si esa es verdaderamente su voluntad. Y tiene que ver, repito, en su mayoría de las veces con cosas, no estoy peleado con la comodidad, quiero que me entiendas. O sea, no estamos predicando ascetismo, pero lo que estamos predicando es de que eso no esté en nuestro corazón como algo que nos mueva a hacer todas las cosas y a tratar de usar a Dios para beneficios propios. Porque eso es lo que enseñan esas falsas doctrinas. Pretenden utilizar a Dios para obtener algo. A ver cómo le saco cosas a Dios. No. Dios es muy bueno. Y precisamente en esto se manifiesta su bondad. Vamos a verle más, fíjense. Dice, bueno, que no sabemos, que no hemos de pedir como conviene, que no lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense bien, pero el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo intercede, se para a favor, dice, de nosotros con gemidos indecibles. Aquí sí, qué buen pero. Este pero sí vale, ¿verdad? Somos débiles, no sabemos qué pedir, pero, qué buen pero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe lo que necesitamos. El Espíritu de Dios sabe lo que necesitamos. El Espíritu de Dios sabe la prioridad del Padre y sabe que la mayor necesidad que tenemos es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Sabe que la mayor necesidad que tenemos como creyentes es una confianza y es una paz que en Cristo estamos seguros. Eso es lo que necesitamos. En medio de tiempos difíciles, ¿qué necesitamos? Saber que todo va a estar bien porque el Señor está con nosotros y que las circunstancias a veces se movieron y se pusieron bien feas, pero el Señor está con nosotros y esa seguridad y esa paz no es obra del hombre porque el hombre es débil. Repito, porque nuestra confianza en Dios, nuestra carne es débil o nula. Pero la obra del Espíritu Santo ahí está fortaleciéndonos, dándonos esa formación en el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, si a esa intercesión del Espíritu Santo le sumamos lo que dice ahí en Hebreos 7:25, de que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo a nuestro favor para que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros, mis amados, pues si esa es la prioridad de Dios, debería de serlo para nosotros también. Pero ¿quién nos lleva? ¿Quién nos muestra cuál es la prioridad de Dios? El Espíritu Santo. Entonces vean que en verdad yo lo podría decir como qué misterio tan impresionante. ¿Cierto o no? Qué misterio tan impresionante, ¿verdad? Que esta gran persona que nos conoce desde lo más profundo que tenemos y nos conoce con tanta exactitud y sabe con tanta precisión lo que necesitamos, esté a favor de nosotros. Mire, qué confianza, mediten esto. Porque uno puede decir, esta persona es muy poderosa, pero no sabe lo que necesito. ¿Sí? Esta persona es tan poderosa y sabe todo lo que necesito. Y que si pido algo que no necesito y que me va a afectar, me corrige. Porque hay un amor tan profundo, tan divino. Hay una gracia, hay una misericordia. Entonces, que Dios nos dé ciencia, que nos dé sabiduría para comprender este misterio. Para que esto nos lleve a descansar en la soberanía de Dios, mis amados. Que tengamos más claro esto, porque tanto más claro tengamos este asunto,
Todos los demás temas que vamos a ver más adelante, los versículos siguientes, van a cobrar un sentido impresionante. ¿Sí? Y va a haber una fortaleza en nuestro corazón muy impresionante. Porque la Escritura nos enseña que su revelación pues, es progresiva. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo a favor del creyente, que es débil y que no sabe lo que debe de pedir? ¿Cómo dice ahí? Vea su Biblia. Con gemidos indecibles. Entonces, fíjense, aunque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, lo hace sin utilizar palabras, porque no necesita un lenguaje para expresarlo. El Padre sabe lo que el Espíritu Santo está pensando. No necesita decir nada. ¿Verdad? Esto nos deja ver otro de los atributos de Dios, su omnisciencia. ¿Sí? Nos deja ver también esa profunda intimidad en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas diferentes, pero lo saben todo, porque es Dios, un solo Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces, pregunta otra vez, ¿cómo intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Esto quiere decir con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La palabra gemido habla de un sentido interno tan intenso que no puede expresarse, pero que conlleva dolor. Fíjense. Que es una carga, pero que hay un dolor ahí. Voy a hacer una pregunta. Papaces y mamaces. ¿Cómo? Y aquí, cuando pregunto cómo se sienten o esto no quiere decir que así como usted siente, Dios siente así. No, créame que no. Es nada más para tratar de matizar o de ejemplificar esto. Pero cuando vemos que nuestros hijos, que los amamos y que tienen toda nuestra ayuda, ¿sí?, están tomando decisiones con las que se están dañando o que los llevan directo a coalición, ¿cómo está usted? ¿Con mucha paz? ¿No llega a haber un dolor? Que no importa cuánto, o sea, aunque digas, ay, no se te quita. O sea, a veces nada más es un... ¿Cuántos han orado de esa manera? ¿Cuántos han pasado tiempo de oración sin decir una palabra y es nada más un gemido el que está? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Están conmigo? Eso es lo que está hablando. El Espíritu Santo sabe y Él está intercediendo y es un Y miren, cuando tú pasas tiempo con una persona que ora así o que ha orado así y que por mucho tiempo que has estado no ha dicho una sola palabra, pero nada más está ese, dices, wow, ¿quién sabe qué está viendo? ¿Sí me explico? O sea, en lo espiritual, ¿no? Pero entonces aprovecho para decir aquí que gemidos indecibles no tienen nada que ver con hablar en lenguas, porque así se le ha dado eso. Es que está hablando en lenguas, o sea, está el gemido indecible, está hablando en lenguas. No está hablando en lenguas, méteselo en la cabeza, no habla de eso. No está hablando el tema, ni al caso, digan conmigo, ni al caso. ¿Sí? No, o sea, porque no todos los creyentes hablan en lenguas, pero todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. ¿No? Eso es una realidad. Y no les voy a pedir que levanten las manos, pero yo sé que algunos de los que están aquí hablamos en lenguas y otros no. ¿Me explico? Entonces, que los que no tienen al Espíritu, pues pobrecitos, porque entonces el Espíritu a ellos no los ayuda. ¿Se da cuenta?
Qué absurda es esa, bueno, nada que ver, ¿sí? Entonces, ubiquemos bien las cosas, mis amados, de acuerdo a su palabra. No hay ideas preestablecidas por hombre. El Espíritu Santo está en el creyente para ayudarlo, para guiarlo, intercediendo, ¿verdad? A veces nosotros estamos, Señor, pero dame esto, y yo en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo está por acá diciendo, no, eso no. Les voy a dar una pregunta. ¿A quién creen que le hará caso? Bueno, de entrada al Espíritu Santo, porque vamos a ver ahorita que Él pide conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, no, eso no, entiende que no, y uno sigue, yo quiero, yo quiero, yo quiero? ¿Y cómo le dicen los papás a los hijos cuando los hijos están dando lata y lata y lata con algo, ¿verdad? Que uno ya les dijo, no, ¿cómo te explico? ¿Qué quieres que te explique, la N o la O? ¿Verdad? No, pero es que yo quiero y es que yo quiero y yo siento de Dios. A veces hay un que otro osado, ¿verdad? Y pero no, y tú, ¿cómo estás? No, al final, ¿cuáles son las palabras que los papás suelen decirle a los hijos? ¿Alguien la tiene presente por ahí? A ver, ¿cuál es, papás? ¿Eh? No, ya y que te siguen con lo mismo. ¿Qué les dices? Haz lo que quieras ya. Está bien, haz lo que quieras. Sí, pues digo, si los disciplinas, los restringes cuando está chiquito. Pero cuando el niño ya tiene 35 años, ¿verdad? Pues haz lo que quieras. Ahora, ¿cuántos hijos saben que cuando papá y mamá te contestan y te dicen haz lo que quieras, ya estás en problemas? ¿Sí o no? Pues haz lo que quieras, pues, ya que te voy a decir, pues ya hazlo. Ah, no, así no. ¿Verdad? Entonces pues haz lo que quieras. Fíjense qué terrible es cuando Dios nos dice, está bien, haz lo que quieras. Porque haz lo que quieras y decimos, está bien. Sí, nomás que luego viene la vara, hermanos. Y Él, aunque tengamos 450 años, Él sí nos surte porque nos ama si somos sus hijos. ¿Están conmigo? Versículo 27, ya vámonos preparando para el final. Pero el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios, el Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, es decir, sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere comunicarle. Él sabe. ¿Por qué sabe? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, ¿cómo intercede el Espíritu Santo a favor de los creyentes? Según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere, según lo que Dios desea en el creyente, sabiendo lo que el creyente necesita. La Nueva Traducción Viviente se lee este versículo 27 así: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Entonces, fíjense, esto que acabamos de leer ahorita, hasta aquí, hasta el versículo 27, y ahorita no vamos a ir más para allá, pero da pie al versículo 28 que veremos la próxima semana, que es uno de los versículos que más no sabemos y que más citamos, porque sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces tenga esto que estamos viendo presente hasta aquí. O sea, que somos débiles, pero que no estamos desamparados, que no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿sí? Que luego le neciamos por ahí, pero el Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles, con una intensidad tan fuerte de la que necesitamos aprender. Y miren, ya final con esto. Yo estoy convencido
que el Espíritu Santo nos quiere llevar no solo como individuos, pero nos quiere llevar como congregación a una vida de oración más espiritual, ¿sí? Más espiritual y más profunda que intelectual. Estoy convencido de eso. Clarísimo, o sea, lo tengo así de que por ahí va. Una oración más profunda, más espiritual que intelectual. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo quiere que seamos guiados por Él. Él quiere guiarnos en nuestras oraciones por encima de nuestro intelecto. Es a lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su guianza siempre es conforme a la voluntad de Dios. Por eso siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Y esas son marcas que debemos de tener cuando estamos orando. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Es para nuestro bien, es la voluntad de Dios. Forma el carácter de Cristo en nosotros, va para eso, colabora en eso. No, pues no, nada que ver. Bueno, no pierdas tiempo en eso y muévete. ¿Están aquí conmigo? Para su gloria, ¿verdad? Y no estoy hablando, mis amados, de desconectarse el cerebro. O sea, cuando estoy diciendo de que estoy convencido de que nuestra oración debe de ser más espiritual que intelectual, no estoy hablando que hay que desconectarse y vamos a sentir, ¿verdad? Porque al cabo es que la letra mata. Y vamos a privilegiar la ignorancia. No, pues la letra mata la ignorancia. O sea, necesitamos el conocimiento de Dios, ¿está bien? Que ese es dado por el Espíritu. Necesitamos el conocimiento de Dios, pero necesitamos obrar en amor también, porque eso es lo que nos hace daño cuando separamos el amor de la verdad, cuando separamos el amor de la instrucción, de la vida ahí, porque entonces yo ya empiezo a actuar según el conocimiento y no según el amor, y el amor nunca va a contradecir el conocimiento y el conocimiento nunca va a contradecir el amor. El problema es cuando uno separa uno del otro. Entonces no estoy hablando, repito, de un suicidio cerebral, ¿verdad? Porque debemos de tener en claro qué es lo que estamos orando, qué es lo que estamos comunicando, ¿cierto o no? Porque es importante orar con el entendimiento, o sea, saber qué es lo que voy a pedir. Lo que trato de decir es que la intercesión del Espíritu Santo, escuchen bien, no se basa en la retórica. La intercesión del Espíritu Santo no se fundamenta en la abundancia de palabras elegantes y de frases bien armadas. Ahí no se fundamenta, sino en fe, en fervor, en sinceridad ante el trono de la gracia, donde Él nos lleva a descansar, pero no en la retórica. Y hay veces pensamos que porque a veces decimos es que no sé orar, y uno, a mí me lo han dicho mucho, es que yo no sé orar. Pues es que bueno, entiende uno, ¿no? El asunto es de que no tengo que tener una lista de, así se estructura una oración que el Señor responderá si tú la mandas así, ¿no? Los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Pero ¿por qué le preguntaron? ¿Por qué le hicieron esa petición? Ellos habían aprendido a orar en la manera en que los fariseos les habían enseñado, que eran vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Decimos, no, bueno, eso es allá en la otra, en la de Roma, ¿no? Aquí tenemos las nuestras también. Sí. Y empezamos y ya, a veces, ya va a orar fulanito de tal, ya sé cómo va a orar, ya sé lo que va a decir. ¿Verdad?
Va a orar la hermana fulanita y tal, pues tienen 95 años orando aquí así. ¿Sí? Y es una repetición y a veces se caen en vanas repeticiones. Y dijeron, y ellos veían al Señor que oraba diferente. ¿Sí? Que sus tiempos de intimidad con el Padre, voy a orar, y decían, pero Él, ¿por qué no hace toda la faramaya que hacen estos otros? Pero lo oían orar. Decían, enséñanos. O sea, y veían el efecto de eso en las vidas también. Enséñanos. Y Él no les dijo, repitan conmigo esto. No, dice, ustedes orarán así. Y cuando da la oración que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo, no dio una serie de palabras que debían de ser repetidas, sino habló de las cosas, fíjense bien, que son importantes para Dios, que son las cosas que Dios le gusta responder, que son las cosas que Dios quiere responder, y lo enseñó con el espíritu correcto. Ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a exaltarlo y habla de todo lo que está pidiendo. Dice, y el pan nuestro de cada día dánoslo también. O sea, también tengo necesidades en esta tierra, tengo necesidades en este cuerpo, hay necesidades materiales, ¿a poco no? ¿Cuántos tienen necesidades materiales? ¿Cuántos les da una alegría ir a pagar la luz? Que dices, ay, qué bendición, hoy tengo que pagar impuestos. Aleluya. La verdad es que no. Son necesidades que se tienen y necesitamos que Dios nos supla para todo eso. Y Dios lo hace. O sea, lo que nos enseña en la oración, que Dios también está al pendiente de nuestras necesidades físicas, pero lo que nos enseña es que nuestra prioridad no es este mundo, que nuestra prioridad es que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas por la eternidad, y que Él reciba siempre gloria, no nada más cuando estamos aquí. Porque debo decir que cuando más recibirá gloria a Él, pues es cuando estemos allá con Él. ¿Estamos? Porque no va a haber inclinación al pecado. Cuando estemos allá con Él, escuchen bien esto, ya no le vamos a tener que pedir perdón por nada. Qué maravilla, ¿no? Ya no vamos a tener que llegar ahí, Señor, es que mi corazón es engañoso y me fui por aquí, ay, me ensoberbecí, Señor, y hice lo que no tenía que hacer. Ya eso no va a haber. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿No anhelan eso? Entonces escuche bien. Termino con esto. Repito, estoy convencido que esa es la dirección que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y como congregación también. Pues yo es a donde me estoy dirigiendo, ¿no? Que nuestra comunión con Él sea más dirigida por el Espíritu Santo. Que no sea, a ver qué tantas cosas le voy a decir. No. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que nos guíe. Sin tratar de, voy a apantallar a Dios. No, ahora sí le voy a aventar la super oración. Esta es la que me enseñaron, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a orar junto con el Espíritu Santo, fíjese. No excluirlo.